La primera carta de los Corintios, o a los Corintios, primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 6, versículo número 8, al 8. Primera carta de los Corintios, capítulo número 6, capítulo número 5, versículo número 6 hasta el versículo número 8. El título de la exposición de este domingo es Cristo, nuestra Pascua, o Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo número 5, versículo número 6 hasta el versículo número 8. Antes de leer su palabra, vamos a orar, porque nosotros no venimos a escuchar anécdotas ni historias personales. Lo que nosotros venimos a este lugar es a escuchar la voz de nuestro Creador, la voz de nuestro Redentor. La tierra tiembla ante su palabra y nosotros escucharemos su palabra con toda reverencia, pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, para poder estar atentos a su palabra. Es su palabra, por su palabra fuimos nosotros renacidos, por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Es su palabra que nos santifica a nuestras vidas. Es su palabra que nos da el rumbo para encontrar nosotros por gracia la salvación. Es su palabra el alimento. Es su palabra tan especial para nosotros como cristianos, que venimos a este lugar para animarnos, para alimentarnos. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad. No es que nosotros te hacemos un favor al reunirnos. No es que nos necesites. Lo que nosotros es verdad que te necesitamos. Gracias por la oportunidad que nos das, porque aún estamos respirando y nos reúnes como el pastor reúne a sus ovejas, para que nosotros podamos alimentarnos de tu palabra para poder seguir viviendo en esta vida. Pedimos que nos ayudes a prestar atención a cada palabra que nosotros vamos a leer, como si fuera la última vez que nosotros estuviéramos en este lugar. Ayúdanos a concentrarnos y te damos las gracias porque nos permites vivir para escuchar tu palabra y para alabar tu nombre. Pedimos perdón por nuestros pecados. Gracias por tu paciencia que muestras con nosotros cada minuto. Gracias por tu gran misericordia a nosotros. Te alabamos y te bendecimos y pedimos la salvación por aquellos que aún no te conocen. Que tu gracia los alcance y que puedan rendirse ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 5, vamos a leer versículo número 6, 7 y 8. Dice su palabra: no es buena vuestra jactancia. Y también pudiéramos nosotros traducirla: no es buena vuestra arrogancia, no es bueno vuestro orgullo, o no es buena vuestra vanagloria. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia que él ama. Pablo le está escribiendo a una verdadera iglesia, pero esta iglesia también tiene deficiencias, como todas las iglesias locales que han existido y seguirán existiendo. Pero el apóstol Pablo, por amor a ellos, les exhorta: no es buena vuestra jactancia. Y hace una pregunta:
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una pregunta. Versículo número 7 dice la exhortación: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. Y si gustan anotar esta frase, sin levadura, como sois. Y aquí viene el sustento de su exhortación: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La exhortación tiene un gran fundamento, y el fundamento es el Evangelio: porque vuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, o por vosotros. Verso número 8, conclusión. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El objetivo principal, hermanos y amigos, es que nosotros podamos conocer y podamos nosotros también transmitirle a nuestros hijos, y también poder explicarle a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, o a cuanto nos pida información de nuestra fe. El primer objetivo de esta exposición es que usted pueda conocer por qué decimos, o por qué Pablo dice, o por qué la palabra inspirada dice: Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, y ese es el objetivo número 1, que usted pueda saber recordar que cuando sus hijos le pregunten por qué vamos a la iglesia todos los domingos, o por qué los domingos son especiales, o por qué el domingo es especial para ti, y que nosotros podamos responder como dice su palabra, y poder nosotros expresar nuestra fe, y poder nosotros aprender, enseñar o transmitir a nuestros hijos por qué nosotros nos reunimos todos los domingos, por qué celebramos a Cristo todos los domingos en especial, y por qué no esperamos nosotros las estaciones de la luna, las estaciones del año, o por qué no esperamos nosotros los meses tradicionales donde las personas recuerdan el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, pero solamente como una sola tradición. Así que es importante esta exposición, por supuesto, porque usted va a recordar que es gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que pudo traer, o es efectiva tu redención. Hoy puedes tú decir, si estás en Cristo, vivo tranquilo, pero también puedo morir tranquilo, porque Cristo es mi Redentor. La sangre de Cristo ahora me limpia y me ha limpiado de toda maldad y de todo pecado. Es importante esta exposición para nosotros, sí es importante, y aunque usted ya sepa esta doctrina, también es importante que usted pueda estarla afirmando y usted pueda estarla recordando. El segundo objetivo, no solamente es saber por qué Cristo es nuestra Pascua, sino también es conocer nosotros como iglesia cuál es el distintivo que debe caracterizarnos a nosotros. El segundo objetivo es la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo se distingue por distintivos. Y en esta parte del texto, la iglesia, Pablo le dice a la iglesia de Corintios que se debe de distinguir por vivir vidas santas, apartados para Dios y apartados también del pecado. Ese es el segundo objetivo. Y nosotros podemos preguntarnos si nuestras vidas tienen ese distintivo, o somos iguales como los demás, que no podemos distinguirnos de el uno con el otro, pero ese es parte del objetivo. Llegó la Semana Santa y después seguirá la semana de Pascua, donde muchos, la mayoría en nuestro país y también alrededor del mundo, la mayoría recuerdan la pasión de Cristo, recuerdan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tratan de cumplir con ciertos ritos,
Probablemente en estas fechas los hombres se reúnen con mayor frecuencia en las iglesias, pero el resto del año dejarán de recordar la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente será para ellos una religión o una tradición, pero no puede ser para ellos una relación personal con su Redentor. El resto del año seguirán viviendo en sus delitos y en sus pecados. Seguirán siendo masa con levadura. Niños, apunten ahí en sus anotaciones. La levadura es un símbolo de pecado en la Biblia. La levadura es un símbolo de pecado en la Biblia, pero también es un símbolo de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Mateo 16:5 y Gálatas 5:8. No así la iglesia verdadera de Jesucristo, que se distingue por la gracia de Dios y por su misericordia como masa sin levadura. No así la iglesia tiene distintivos. La iglesia, a pesar de la corrupción que entra en ocasiones a la iglesia es una universal. La iglesia de Jesucristo es santa, ha sido apartada para su Señor, ha sido apartada del pecado y ha sido librada del juicio gracias a la redención. La iglesia de Jesucristo, pues, no se acuerda de la pasión de Cristo, no se acuerda de la redención de Cristo exclusivamente en estas fechas, sino se recuerda todos los días. Y especialmente nosotros todos los domingos recordamos la muerte, la resurrección, la ascensión y la promesa. Un día volverá para establecer perfecta justicia. Para la iglesia de Jesucristo, pues, la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión es una realidad, no es una mera tradición. Para nosotros como iglesia de Jesucristo es recordarnos todos los domingos que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Es recordarnos que todos los domingos pasamos de ser de esclavos del pecado a esclavos de Jesucristo. Es recordarnos todos los domingos, domingo tras domingo, que nosotros fuimos librados del juicio de Dios. Nosotros no somos iguales que los demás, pero no es por mérito propio, sino es exclusivamente por la gracia y por la misericordia de Dios. No esperamos ciertos meses o ciertos días del año para recordar la redención de Jesucristo, porque para nosotros Jesucristo es alguien que podemos nosotros tener una relación personal. Relación personal no es una tradición, pues. Entonces, Pablo dice a la iglesia de los Corintios, es por causa de la redención de Jesucristo que se le pide a la iglesia que viva vidas en santidad. Y cuando el pecado llega a entrar a la iglesia, Pablo le pide a la iglesia que ejerzan disciplina a los miembros que están en pecados graves o en pecados escandalosos. Pero algo estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Un hombre estaba en pecado escandaloso, pero también gracias a ese pecado escandaloso, ese pecado escandaloso estaba destapando un pecado oculto de la iglesia de los Corintios. Un pecado abierto de uno de los miembros de la iglesia de los Corintios estaba destapando un pecado oculto de la iglesia de los Corintios, el cual es el pecado del orgullo. Y para solucionar este problema en la iglesia, el apóstol Pablo no hace comidas, el apóstol Pablo no hace reuniones matrimoniales, el apóstol Pablo no hace campamentos. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le pide a la iglesia y Pablo nos pide a nosotros, por la palabra de Dios nos pide a nosotros que estémonos limpiando de
antigua levadura, pues un poco de levadura echará a perder toda la masa. Hoy vamos a dividir esta exposición en 3 partes y los niños pueden apuntar estas 3 partes. El pecado en la iglesia, número 1. Número 2, un recordatorio de la identidad de la iglesia. Y número 3, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Vamos a iniciar con la primera parte. Versículo número 5, la descripción del pecado que había en la iglesia de los Corintios. Había 2 clases de pecado en esta comunidad, en este cuerpo o en esta iglesia. Nosotros bien sabemos que las iglesias locales no son perfectas en la práctica. Estamos en un proceso de santificación. Ese proceso de santificación termina en nuestra muerte. En la práctica no somos perfectos. Amamos la ley de Dios cuando antes odiábamos la ley de Dios. Ahora amamos su ley y amamos sus mandamientos. Pero en esta ocasión había pecado grave en la iglesia de los Corintios, un pecado abierto, y Pablo exhorta a la iglesia de que no sean orgullosos, arrogantes o que no se envanezcan. Dice el versículo número 5, capítulo 5, versículo número 1. Veamos, hermanos, el contexto. De cierto se oye, verso número 1 de 1 Corintios. Vamos a contestar, ¿qué tipo de pecado había en la iglesia? Número 1, un pecado abierto. Todos lo conocían, pero también había un pecado oculto, que probablemente nadie se había enterado de él. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y esta palabra fornicación tiene su origen lo que nosotros conocemos como pornografía. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y el pecado que había en la iglesia de los Corintios tenía que ver con un pecado de sexualidad. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, iglesia de los Corintios, dice Pablo, estáis envanecidos. En estos versos pues encontramos el pecado de un miembro de la iglesia, pero también encontramos el pecado de la iglesia de los Corintios. El pecado de fornicación número 1, pecado de fornicación. Al parecer, este hombre que se describe aquí estaba viviendo con su madrastra, pues no se le llama madre del hombre, sino con la mujer de su padre. Ese es el pecado abierto en la iglesia de los Corintios. El hijo estaba teniendo una relación íntima con su madrastra. Y este pecado es grave, ya sea que sea con su madre natural o ya sea que sea con la mujer de su padre. Dios condena, como le llaman a este tipo de pecado, incesto, cuando el hijo vive con la madre natural como hombre, o cuando el hijo vive con la mujer de su padre, madrastra. Busquen en sus Biblias, por favor, Levítico capítulo número 18 brevemente.
Levítico capítulo número 18, estamos viendo la descripción abiertamente del pecado de uno de los miembros de la iglesia de los Corintios. Levítico capítulo número 18, habló Jehová a Moisés diciendo, Levítico 18, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, Moisés te dice, tiene que distinguirse como una nación apartada de Dios, apartada para Dios, perdón. Tienen que distinguirse. No vivan como la corriente de este mundo. Y luego dice el verso número 4, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y dice el verso número 8, bueno, leemos el verso número 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Y esta palabra llegar significa vivir con ella, como un hombre o como una mujer, para descubrir su desnudez. Yo Jehová, está diciendo de relaciones íntimas. Verso 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y aquí viene el verso número 8 que cita Pablo. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y sigue Moisés dando instrucciones. Este pecado se clasifica como un pecado pues de fornicación. Un hombre estaba viviendo con la mujer de su padre. ¿Y cuál es entonces el pecado que estaba oculto en la iglesia de los Corintios? Dice el versículo número 2, la primera parte, y vosotros estáis envanecidos. O también pudiéramos nosotros leer, y ustedes, iglesia, viendo el pecado de este miembro, viendo el pecado de este hombre, ustedes han sido arrogantes, ustedes han sido orgullosos. Y lo que Pablo le preocupa más no es tanto el pecado, el primer pecado, sino el segundo pecado. El segundo pecado, que la iglesia estaba tolerando estas prácticas. ¿Cómo debía de haber actuado la iglesia de los Corintios? Seguimos leyendo en el verso número 2 en adelante. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se deduce, hermanos, que esta pregunta Pablo le está haciendo porque este hombre probablemente no tenía un arrepentimiento de lo que él estaba haciendo. Dice el versículo número 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso número 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo debía de haber actuado la iglesia de los Corintios ante semejante pecado? La palabra lamentar significa tristeza. La palabra lamentar significa lloro. La palabra lamentar significa luto. La iglesia como cuerpo debía de haberse lamentado, debía de haberse puesto triste, debía de haberse puesto en luto, porque uno de sus miembros estaba descarriándose con un pecado grave. Pero la iglesia, lejos de estar lamentándose, ella se estaba envaneciendo. Ella estaba tolerando este tipo de prácticas de uno de sus miembros. Y cuando nosotros leemos, sea quitado de en medio, significa expulsión de la persona que no se ha arrepentido de ese pecado. Cuando nosotros leemos, sea quitado de en medio, significa que la iglesia, después de haber pasado por un proceso de disciplina, debió de haber retirado a ese hombre. Pero la iglesia de los Corintios era orgullosa. La iglesia de los Corintios era arrogante. Es como si en nuestros días
Es como hoy en nuestros días está el progresismo, que se está tolerando en las iglesias, prácticas que están prohibidas en la palabra de Dios. Y las iglesias están siendo arrogantes, están tolerando abiertamente este tipo o muchos tipos de pecados escandalosos. Y Pablo dice, cuando uno de sus miembros cae en las garras del pecado, la iglesia debería de estar en luto por el alma de ese hombre. La iglesia debería de dolerse porque un hombre ha sido atrapado por causa de algún pecado. Pero lejos de hacer eso, la iglesia se estaba envaneciendo. Cuando nosotros hablamos de la disciplina de la iglesia que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, encontramos pasos para restaurar al hombre que no quiere arrepentirse de sus pecados. La disciplina de la iglesia se ejerce por amor a los miembros de la iglesia. Y el propósito de la disciplina, por lo menos deben de ser tres. Número uno, restaurar a la oveja que se está perdiendo. Número dos, para que el nombre de Jesucristo no sea blasfemado entre los hombres. Y número tres, para que no contamine a los demás. Y esos son propósitos de la disciplina de la iglesia, que la iglesia de los Corintios debió de haber hecho y no lo estaba haciendo. Versículo número 6 al 8, hermanos. El apóstol Pablo les recuerda la identidad de la iglesia de Jesucristo. Ya vimos el pecado abierto, pero también el pecado oculto. Ahora veamos un recordatorio de la identidad de la iglesia de Jesucristo. Y ese recordatorio es la santidad. La iglesia de Jesucristo debe de recordar que fue llamada a ser santa, a distinguirse de entre las demás naciones o dentro de los demás pueblos. Versículo número 6, vuelve Pablo a repetir este pecado oculto que tenía la iglesia. No es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra arrogancia, no es bueno vuestro orgullo. Le hace daño al cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que ustedes están tolerando ciertos pecados y eso va a hacer daño al cuerpo de Cristo? ¿O no sabéis que un poco de concesión al pecado va a echar a perder después a todo el cuerpo? Y dice Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, que significa pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Esa es la identidad de la verdadera iglesia de Jesucristo. Sin levadura como sois. La verdadera iglesia de Jesucristo se distingue por ser diferente a los demás. No perfecta en la práctica, pero sí en un deseo grande y fuerte de amar a Dios y vivir vidas separadas del pecado. Esa es la santidad de la iglesia. Y Pablo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura en la Biblia, niños, ¿cuál es su significado? La levadura en la Biblia, su significado es corrupción. Donde el pecado entra, corrompe todo lo que toca. Mateo 16, verso 11, verso 12, Jesús le dice a sus discípulos, limpiados de la levadura de los fariseos. Límpiense de la levadura de los fariseos. Cuídense de su doctrina que es falsa. La levadura no solamente significa corrupción del pecado, sino también significa corrupción de la verdad. Y en nuestros días, el evangelio verdadero de Jesucristo está mezclado con la corrupción. En nuestros días, el evangelio de Jesucristo se mezcla con la corrupción. Y si alguien escucha un evangelio mezclado con la corrupción, sus vidas no van a poder cambiar. Porque se necesita conocer, escuchar el verdadero evangelio de Dios, porque Él es el poder de Dios para salvación. Pablo les dice, así como los israelitas durante la fiesta de la Pascua retiraban toda levadura de sus casas,
Pablo les pide que limpien o que se limpien de toda corrupción por medio del arrepentimiento y por medio de la confesión de sus pecados, no como delincuentes ante el juez, sino como hijos ante el Padre. Pablo les dice entonces pues que como iglesia deben de estar en constante confesión de pecados, en constante arrepentimiento, para que sus vidas se distingan como masas sin levadura. Porque Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue sacrificado. El llamado pues, o el recordatorio pues que hace Pablo a la iglesia de los Corintios, es el mismo recordatorio que la palabra de Dios nos hace a nosotros. Nos recuerda cuál es nuestra identidad que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda que nuestra identidad o la identidad de la iglesia es la santidad. La santidad debe de ser un distintivo de tu vida. El arrepentimiento debe de ser un distintivo en la vida de la iglesia. La confesión de sus pecados deben de ser un distintivo de la iglesia de Cristo. Vivir cada día más apartados del pecado y vivir cada día más para la gloria de Dios. Ese debería de ser el distintivo, o es el distintivo de la iglesia. Primera de Corintios 1, versículo número 2. Busquen ahí en sus Biblias. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo número 2. Si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, usted ha sido llamado a vivir vidas diferentes, vidas apartados de estas prácticas del pecado. Y no estamos diciendo que nosotros seamos perfectos. Lo que estamos diciendo es que nosotros amamos los mandamientos y deseamos con todo nuestro corazón obedecer la voluntad de Dios. Ya no somos masa con levadura, con corrupción. Ahora somos nueva masa, sin corrupción. Pablo dice en 1 Corintios 1, verso número 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Cuando nosotros leemos, no es buena vuestra jactancia, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Dios, porque sabe Pablo que la iglesia en la práctica en ocasiones es deficiente, y Pablo sabe que necesita la iglesia estar recordando todos los días o cada ocasión o cada oportunidad del glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha sido llamada a admirar este evangelio que afecta el universo y que también ha afectado nuestras vidas. Fuimos nosotros llamados a amar a Jesucristo, a admirarlo, a conocerlo, a desearlo. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, la iglesia tiene que recordar que la iglesia de Cristo es una y es santa. Si usted es miembro de la iglesia local, usted tiene que recordar que es uno y es santo. Porque Pablo dice, la palabra de Dios dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hoy inicia la Semana Santa y después sigue la Semana de Pascua. Pero nosotros somos testigos que esta semana, no todos, pero ni siquiera llega a ser santa esta semana. Porque en esta semana, lejos de recordar el sacrificio de Cristo y su resurrección y su ascensión, la mayoría de los que confiesan ser cristianos o la mayoría de los que van a las iglesias, lejos de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dan o quitan el freno a todos sus deseos. Las personas se emborrachan. Las personas cometen adulterio. Las personas blasfeman el nombre de Dios. Las personas se toman sus vacaciones, pero no para la gloria de Dios, sino para sus propios deseos. Así que nosotros
se nos ha pedido, o Pablo nos recuerda, o la palabra de Dios nos recuerda, que no debemos nosotros correr como ellos corren. No debemos de vivir como ellos viven. A nosotros no nos debe controlar los meses, los años, las fiestas o los días. A nosotros nos debe de motivar el evangelio que se predica domingo tras domingo en esta iglesia, o el evangelio que usted recuerda en su casa todos los días. Esa es la motivación principal. No vamos a esperar nosotros a recordar la resurrección, la pasión de Cristo solamente en estas fechas. Somos llamados todos los domingos, somos convocados todos los domingos a venir a la cena del Señor para recordar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados todos los domingos a esta santa convocación. El domingo es un día especial. El domingo no es opcional. El domingo es un día especial porque nosotros recordamos que nuestro Redentor venció la muerte, ascendió a los cielos y Él está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. No es algo común, no es algo corriente. Es algo que tiene que ser apartado. Excepto cuando no está en nuestras manos el venir a la santa convocación. Pero si está en nuestras manos y nosotros despreciamos el día del Señor, lo que estamos diciendo es que no nos importa recordar que nuestro Redentor vive. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Antes de que Pablo inicie con explicar que Cristo es nuestra Pascua, Pablo hace un recordatorio. La iglesia de Jesucristo es una, es universal, es santa, ha sido comprada con un gran precio, pero ha sido comprada y apartada para la gloria, exclusiva para la gloria de Dios. Tercera parte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese es el fundamento. Es interesante, usted va a encontrar, si presta atención a la palabra de Dios, que cada exhortación que vemos en la palabra de Dios tiene un fundamento. Cada exhortación que vemos en la palabra de Dios, especialmente en las cartas de Pablo, tiene un fundamento. Y la exhortación de Pablo tiene el fundamento Cristo. Cristo, su obra, su vida por nosotros, ese es el fundamento. Y si alguien está en contra, si cualquier creyente o se diga ser creyente está en contra de lo más grande que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué más? Ya no hay más sacrificio que hacer. Si Cristo no motiva tu vida como iglesia, ya no hay más que decir. Si Cristo no motiva nuestras vidas personales, Él se entregó por nosotros. El Rey de la Gloria se entregó por ti y por mí. Si esa no es la motivación que necesita la iglesia para seguir adelante, para ser fiel a Cristo, a Dios, entonces no tenemos más nada que hacer. Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo, la cual ya fue sacrificada por nosotros. Y la Pascua la encontramos, o el origen de la Pascua la encontramos en Éxodo capítulo número 12. Éxodo capítulo número 12, y no podemos leerlo todo por cuestión del tiempo, pero usted creo que conoce la historia. Éxodo capítulo número 12, los títulos de las Biblias aparece la Pascua. La Pascua.
¿Qué le dicen en la escuela? ¿Qué es la Pascua, niños? ¿Qué les enseñan en las escuelas? Pero sobre todo, ¿qué es lo que les enseñan sus padres? ¿Qué es lo que les estamos enseñando nosotros como padres cristianos a nuestros hijos? ¿Qué es la Pascua? La Pascua, niños, es un recordatorio. La Pascua es un recordatorio del rescate o de la redención del pueblo de Dios de Egipto. Éxodo 12, vean ahí en sus Biblias, Éxodo 12, versículo número 13 y 14. Perdón, verso número 14. Éxodo 12, verso número 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua judía, la Pascua hebrea, era un recordatorio de la redención. Cristo es un recordatorio de una mayor redención de la esclavitud de nuestros pecados. Nosotros venimos todos los domingos para celebrar nuestra redención, no del yugo de la esclavitud física, sino el yugo de la esclavitud espiritual. Es fácil, en ocasiones es fácil para los hombres conquistar otros países y liberar a sus ciudadanos, pero ¿quién podía conquistar la muerte y el pecado? Sino solo el Cordero de Dios, que quita el pecado del hombre. ¿Quién podía darte redención si solo Dios, el Hijo de Dios encarnado y muriendo en una cruz para traer redención, y que puedas tú tener ahora seguridad de salvación y perdón de todos tus pecados? La palabra Pascua significa, niños, significa pasar por encima de una casa. La palabra Pascua significa pasar por encima de algo. La palabra Pascua significa pasar por alto o pasar por encima de algo. Y en Éxodo 12, todo el capítulo nos dice el establecimiento de la Pascua, nos dice las instrucciones, pero también nos recuerda el porqué de la Pascua, y es el juicio de Dios. La Pascua, pues, indicaba el inicio o el principio de los meses del pueblo de Israel. Este, pues, será el principio de los meses, dice el versículo número 2 del capítulo 12 de Éxodo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Celebramos nosotros la independencia, celebramos nosotros cualquier fiesta que usted pueda recordar, pero cada domingo nosotros celebramos nuestra redención. Cada domingo nosotros celebramos nuestra redención. ¿Cuáles eran los elementos de la antigua Pascua? Se seleccionaba un cordero. Y esto es importante, se seleccionaba un animalito, un cordero, pero ese cordero era especial, no era cualquier cordero, niños, no era cualquier cordero, era el mejor cordero que tenía la familia. Era un cordero sin defecto, porque iba a ser utilizado para el sacrificio. Lo iban a inmolar, dice el texto, o en otras palabras, lo iban a sacrificar. El padre de familia iba a escoger el inocente, el corderito, y lo iba a degollar, lo iba a sacrificar. Y su sangre sería usada para pintar las puertas de los hogares. Su carne tenía que ser comida asada, con panes sin levadura, con hierbas amargas. Y se tenía que comer deprisa, apurados por salir de Egipto. Así que la Pascua antigua representaba, o la sangre del cordero representaba, la vida del animal inocente para el sacrificio. Y tenga presente que los israelitas no eran inocentes tampoco ante Dios. Al igual que el pueblo de Egipto, también los israelitas eran culpables de pecado ante Dios.
Pero la gran diferencia que hizo es el sacrificio del animal inocente. El Cordero de la Pascua antigua significaba el sustituto que protegería los hogares del juicio de Dios. Ese animalito era especial, tenía que ser limpio, pues iba a ser el sustituto para proteger las familias. Y el juicio lo vemos en Éxodo 12, verso número 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, Éxodo 12. Y voy a matar a todo primogénito, dice Jehová, de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre de ese cordero que sirvió como sacrificio, como sustituto, dice el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, no voy a entrar a su casa para traer juicio, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Son palabras de Jehová, son palabras de Dios. Esa noche los dioses falsos no pudieron evitar la muerte de todo primogénito de Egipto. Esa noche Dios, Jehová de los ejércitos, fue el triunfador sobre los dioses falsos de la nación más poderosa que existía en aquella época. Interesante, la sangre de un animalito inocente fue lo que cubrió. Interesante, la sangre de un cordero protegió. No hubo armas que protegieran el hogar de los egipcios. No hubo riqueza, no hubo oro, no hubo pirámides, no hubo murallas, no hubo nadie que pudo protegerlos. Lo único que protegió las casas del pueblo de Israel fue la sangre de un inocente. Conclusión, hermanos. La Pascua judía era un símbolo de la verdadera Pascua que nosotros necesitábamos. La Pascua judía era un símbolo, una sombra del verdadero Cordero de Dios que quita y que te rescata del pecado y que te rescata de la muerte. Juan el Bautista identifica al Señor Jesucristo y dice: he aquí el esperado, he aquí la promesa, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todos aquellos que creen en Él. He aquí el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:18 lo identifica como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es Cristo, ese es tu sustituto. Primera de Pedro 2:21 se nos dice que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cordero del sacrificio tendría que ser inocente, tenía que ser limpio, tenía que ser puro. Cristo cumple esos requisitos. Él fue el único hombre en la tierra que nunca de los nunca ha cometido pecado. Mas sin embargo, Él fue por decisión propia y por acuerdo con Dios Padre, y se subió en una cruz para traer eterna redención a todos los que creen. En la cruz, pues, el Hijo de Dios, en la cruz el Hijo de Dios dio su vida como tu sustituto. Mas Él herido fue por tus rebeliones, molido fue por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre Él, y por su llaga tú fuiste perdonado, o tú fuiste sanados. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. La noticia más grande es esta: Cristo murió por ti. Esas son bellas palabras. Cristo murió por ti, dice Pablo, y te trajo justificación por su sangre, y te salvó de la ira de Dios, y te reconcilió ahora con Dios.
y tu vida ahora le pertenece a Cristo. Así que en el verso número 8 hay una conclusión. Por eso nosotros no esperamos las fechas para recordar la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo celebramos nuestra redención. Cada domingo nosotros celebramos que el Hijo de Dios murió en nuestro lugar y que en Él tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Cuál sería la conclusión? Versículo número 8 de 1 Corintios. Así que celebremos la fiesta. En el Antiguo Testamento, una de las más grandes fiestas solemnes era la Pascua. Cristo Jesús en el aposento alto participó en la última Pascua, pero ahora Él revela a sus discípulos lo que nosotros leemos cada vez que participamos en la Cena del Señor, 1 Corintios 11 y en los Evangelios. Ya no es la paz, ya no es la sangre de aquel animal, ya no es la carne de aquel animal. Ahora Cristo dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora Jesús dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros ha sido derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que la conclusión del apóstol Pablo para la iglesia de los Corintios y para nosotros: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Pablo dice: iglesia, celebren a Cristo y que sus vidas se estén santificando progresivamente cada día más o cada día más. Dice el texto: no con la levadura de malicia y de maldad. La iglesia no debe de ser distinguida por ser una iglesia de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La iglesia de Jesucristo se tiene que distinguir por ser diferente, porque ahora ellos tienen redención en Cristo Jesús. Ya no hay por qué estar en esclavitud del pecado, porque la Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Conclusiones. Número 1, celebremos nuestra redención todos los días. Tengamos cuidado de ser preso de las tradiciones. Tengamos cuidado de ser preso de los ritos religiosos. Cristo es nuestra Pascua si creemos en Él. Celebremos nuestra redención todos los días. Seamos felices en Cristo, alegres en Cristo, porque no fue un costo que nosotros hubiéramos hecho. El costo fue de Cristo. No hubo nada que nosotros pusiéramos excepto nuestros pecados, nuestras maldades. Cristo lo puso todo. Con más razón, celebremos nosotros la redención, no como una tradición en nuestras vidas, sino como una realidad personal. ¿Cuántos de nosotros pudiera decir en este momento o en oración: gracias te doy, Cristo, por mi redención? Gracias te doy, alabo tu nombre, porque tú eres el Cordero Pascual. Tú eres el Cordero que limpió mis pecados por completo. ¿Cuántos de ustedes o nosotros pudiéramos orar al finalizar de este sermón? No es una tradición el cristianismo, es una relación personal. Así que Pablo dice que sus vidas se distingan por cada día amar la ley de Dios y aborrecer un poco más nuestros pecados. Y para finalizar, si tú todavía no has experimentado la redención, si tú todavía estás bajo la esclavitud del pecado, bajo la ceguera del pecado, la pregunta es:
¿Cómo pues escaparás del juicio de Dios? Tus obras religiosas no podrán defenderte. Tu título de teólogo tampoco podrá defenderte. Tu título universitario, tus riquezas, tus inversiones, tu dinero, tus casas, no podrán defenderte. Llegará el juicio de Dios, entrará a tu puerta y te destruirá. Pero Dios es grande en misericordia y Dios proporciona a Jesús como el cordero del sacrificio. ¿Cómo pues puedes escapar del juicio de Dios? Cree en Jesús. Cree en el Cordero de Dios. Es de Dios, bajó del cielo para tu beneficio. Cree, pon tu confianza, retira tu confianza propia y pon tu confianza solo en Jesucristo. Y Dios promete quitar y limpiar absolutamente todos tus pecados. Absolutamente todos tus pecados. En Cristo, solo en Cristo Dios perdona. Solo en Cristo Dios perdona. Solo en Cristo hay perdón. Así que la invitación es que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Hoy es el día de tu redención por la fe en lo que Cristo hizo a favor tuyo. Él entregó su vida para rescatarte. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por el Cordero de Dios que limpió nuestros pecados. Gracias porque Él fue nuestro sustituto en esa cruz. Y eso para nosotros que creemos es lo más grande que puede existir. Ahora nos pides que vivamos vidas diferentes, sin levadura, como masas nuevas, porque el Cordero ya fue sacrificado. Pedimos de tu ayuda, porque solo no podremos hacerlo. Ayúdanos en nuestro proceso de santidad en este mundo. Ayúdanos a tener cuidado de los pecados escandalosos, que podamos nosotros servirnos unos a otros cada día y cuidar nuestras vidas cada día como iglesia. Gracias por habernos rescatado. Oramos por los que están aquí, que traigas redención a sus vidas, para que también puedan dar frutos de nuevas criaturas. Porque le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.